Buenas amigos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por todos los que nos ven y nos siguen. Un saludo para todos ellos. Muchas bendiciones. Hemos tenido algunas preguntas y he notado que alguna gente está un poco confundida con lo que es la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Y también la gran confusión que hay es que alguna gente cree que la ira y la gran tribulación son el mismo periodo y se confunde uno con otro. Entonces vamos a hablar un poco sobre estas diferencias entre la gran tribulación y la ira de Dios. Gracias Padre Celestial, te ruego que bendigas a todos los que nos ven y nos escuchan y santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, saludos a todos los que nos están siguiendo y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar hoy sobre, tenemos muchos temas que nos han preguntado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es la bestia? Y vamos a estar hablando también en otros videos sobre eso y sobre las diferencias entre la gran tribulación y la ira. Los que están un poco confundidos acerca de que si la iglesia va a estar en la gran tribulación o no, es porque confunden también la gran tribulación y la ira y lo ponen como un mismo periodo de tiempo. Esto no es así. Hay grandes diferencias entre la gran tribulación y la ira. Hemos explicado que la iglesia pasará la gran tribulación, que es un periodo de 3 años y medio según Apocalipsis y según Daniel capítulo 7. Vamos a ver, por ejemplo, cosas muy interesantes. La gran tribulación, por ejemplo, empieza cuando aparece la bestia. Esa es la señal de que el primer sello se ha roto en el cielo y aparece la bestia. ¿Se acuerdan? El caballo blanco y quien lo monta, que viene con una corona y que salió venciendo y para vencer según Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Esa es la bestia o el anticristo. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que habló el apóstol Pablo, que habló Daniel y que habló Jesús y también Juan en Apocalipsis. Ahora, muy bien. Primero quiero darles algunos datos para que tengamos una idea de la dimensión de lo que es la gran tribulación. Alguna gente cree que ya estamos en gran tribulación incluso, pero eso no es así, estamos muy lejos de estar en la gran tribulación. Voy a dar un par de datos solamente para que tengamos una idea de cosas que ocurren en la gran tribulación. En la gran tribulación muere la cuarta parte de la población del mundo. Si la gran tribulación empezara mañana, basado en la cantidad de habitantes que tiene el planeta hoy, morirían 1925 millones en un periodo de 3 años y medio. Sí. ¿Cuánto es eso? Bueno, para que ustedes tengan una idea, en el mundo actualmente mueren 155,000 personas. Claro, muchos son de muerte natural, ya porque están muy viejos, otros son porque están enfermos de cáncer, de diferentes tipos de enfermedades. En total, algunos son asesinados también, ¿verdad? Ahí está incluido el índice de homicidios a nivel mundial. Mueren aproximadamente 150,000 personas. Ahora que ha aparecido la pandemia, nos parece increíble que mueran tantas personas en un día, pero esto no es nada, absolutamente nada, comparado con lo que viviremos en la gran tribulación. ¿Por qué? En la gran tribulación, dice Apocalipsis capítulo 6, que morirá la cuarta parte de la población del mundo. Eso es un promedio, amigos y hermanos que nos escuchan, de 1.527.000 personas por día. Sí, el dato es correcto. 1.527.000 personas por día en promedio. ¿Qué pasa si un día en la gran tribulación no mueren esa cantidad de personas? Bueno, se tiene que distribuir 1.925 millones de muertes en un periodo de 3 años y medio. Entonces, si un día por A o por B no muere esa cantidad, significa que en algún día van a morir 2 millones de personas o 5 o 20 millones de personas en un solo día. Para que lo comparemos con las 150,000 personas diarias que mueren en el mundo. Hay muchos datos interesantes sobre la gran tribulación. ¿Qué sucede en la gran tribulación?
en la gran tribulación, dice Daniel capítulo 7, vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículos 21 al 22, dice, y veía yo que este cuerno, hablando de la bestia, hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya hemos hablado bastante y suficiente sobre esto, qué significa y los vencía. Es lo mismo que se refiere en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. ¿Hasta cuándo los vencía? Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación empieza justamente cuando el cuerno pequeño empieza a hacer guerra contra los santos. Como podemos ver, aquí no es aquella fantasía y aquella fábula que nos habían enseñado de que el que era un cristiano frío se quedaba y que el que era un buen cristiano se iba al cielo, porque había un rapto secreto de la iglesia justo antes del inicio de la gran tribulación. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia como lo hemos visto. Ahora, ¿quién apoya a Daniel? Estas palabras de Daniel de que la bestia hace guerra contra los santos. Mateo 24, Jesús dice, versículos del 15 al 16, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí se requiere sabiduría, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre estos comentarios que vienen en paréntesis. El que lea entienda se refiere a leer con los ojos espirituales. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro que cuando hay persecución huimos, ¿verdad? La persecución es una parte de la gran tribulación. Veamos otros ejemplos de lo que es la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, a que se refiere al primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. Ya explicamos que el caballo blanco es una imitación. Recordemos que el anticristo es una imitación de Cristo, por eso monta un caballo blanco. Esto es simbólico, no significa que venga un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Sí, una corona, y salió venciendo y para vencer a los santos en forma física. Hemos hablado de eso también. Pero veamos que supuestamente el blanco también representa la paz, porque el anticristo o la bestia viene prometiendo paz al mundo, viene prometiendo solucionar el problema del coronavirus, solucionar los problemas y las consecuencias del coronavirus en la economía y en toda la parte social del mundo. Y vea que ocurre lo contrario. Por eso sabemos que él es padre de mentiras desde el principio. ¿Por qué sucede lo contrario? Porque se abre el segundo sello. En el versículo 3 oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. Todos los caballos son simbólicos, no es que vayamos a ver un caballo en el cielo. Dice, bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ve que sucede lo contrario a lo que dice el anticristo que va a suceder. Viene prometiendo paz y seguridad, pero dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Dice que se le dio el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Ya esto lo vimos en Mateo 24, que se matasen unos a otros. Jesús lo explicó en todos los evangelios, de que el Padre va a entregar a muerte al Hijo y el Hijo va a entregar a muerte al Padre, y ya sabemos por qué, porque unos van a tener la marca de la bestia y los otros no. Esa es la única razón por la que un padre entregaría a muerte a su hijo o un hijo entregaría la muerte a su padre, por unos creer en Jesucristo y otros no. También dice, y se le dio una gran espada. Esta gran espada hace referencia claramente a la guillotina, ¿verdad? En Apocalipsis podemos ver cuando habla de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esta es la famosa guillotina que viene a cortar las cabezas. Esto es lo que viene debajo del brazo del anticristo, que nos matemos unos a otros y una guillotina para cortar las cabezas. Recordemos que todo el que entregue su cabeza por Cristo tendrá la gran bendición de reinar con Cristo 1000 años aquí en la tierra, pero hablaremos de eso en otro momento. ¿Qué sucede en la gran tribulación? Seguimos en la gran tribulación. Recordemos que aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, el Señor todavía no ha venido.
¿Por qué no ha venido? Bueno, porque Dios es un Dios de orden y aquí está abriendo el tercer sello. Cuando se abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro. Todos sabemos que representa el negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto habla de la escasez mundial de alimentos debido a que los seres humanos estarán matándose unos a otros. Será plena gran tribulación. ¿Cuántas muertes? Bueno, ya vimos 1,5 millones de muertes por día en promedio. Pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite representa al Espíritu Santo. Las personas que tengan el Espíritu Santo, ¿quiénes son? Exactamente, los hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo que realmente recibimos es el Espíritu Santo de la promesa. Y el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Significa que va a haber una protección especial en cuanto a los alimentos para los hijos de Dios, pero para quienes sean fieles, como lo indica Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que tenemos que guardar su palabra, retener la palabra de Dios y ser fieles. En el versículo 5 hemos visto que es el tercer sello, no ha venido Jesucristo todavía, estamos en plena gran tribulación. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Ya hemos visto que el Hades es el infierno, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí es cuando nos damos cuenta que en la gran tribulación muere la cuarta parte de la tierra, para matar con espada. Ya vimos lo de la espada, ¿verdad? Que se refiere a la guillotina, y también se refiere a los machetes y a las espadas con las que nos perseguirán por creer en Jesucristo. Con hambre, sabemos que si estamos en caos, en pleitos, se va a disminuir la producción de alimentos a nivel mundial. Con mortandad, aquí están las enfermedades como el coronavirus y otras que vendrán, ya que si usted se puede imaginar que ahorita no podemos con tantos muertos, menos vamos a poder si mueren 1,5 millones de personas. Eso va a traer consigo, como ya lo hemos visto en las guerras, Primera Guerra Mundial, eso va a traer consigo las pestes que suceden a la gran cantidad de muertos, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra, sí, ya sabemos que de los animales pasan virus y cosas extrañas a los seres humanos, por eso dice, y con las fieras de la tierra. Usted puede seguir estudiando más sobre Apocalipsis 6 si se da cuenta que todo este tiempo que hemos venido hablando en la gran tribulación, Jesucristo no ha regresado. Si usted sigue leyendo en su casa, que nosotros por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero si usted se da cuenta, Jesucristo viene cuando se abre el sexto sello. Alguna gente ya anda diciendo en internet que el sexto sello está abierto, que ya fue abierto o que va a ser abierto, y no puede ser así porque no se ha abierto el primero. Ahora, usted puede indicar que como sabemos que se abre el primer sello. Bueno, lastimosamente no sabemos cuándo se abre el primer sello hasta que aparece la bestia. Cuando aparece la bestia, nosotros ya sabemos que el primer sello fue abierto en el cielo, ¿verdad? Estos sellos son abiertos en el cielo. Entonces sabremos nosotros, cuando veamos la aparición de la bestia, de que ya el primer sello se abrió y que hemos entrado en el periodo conocido como la gran tribulación, y que dice que seremos entregados en sus manos durante 3 años y medio, tanto los hijos de Dios como los hijos de Lucifer. Eso quiere decir todos los que están en la tierra. Ahora veamos aquí en Apocalipsis también 14, dice que sucede cosas, estamos viendo cosas que suceden en la gran tribulación, para que después vamos a ir a cosas que suceden en la ira, para que veamos las diferencias. Por ejemplo, 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ya estaremos hablando de lo que es la marca de la bestia en próximos videos, él también beberá del vino de la ira de Dios. Los que se ponen la marca de la bestia van a beber del vino de la ira de Dios. En la gran tribulación, no.
En la gran tribulación no. Por eso dice beberá en futuro. Dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Eso ya lo hemos visto. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hemos hablado de que dependiendo de la zona geográfica del mundo, algunos recibirán un chip, otros recibirán una marca, otros recibirán un tatuaje, pero todo haciendo alusión al nombre o al número de la bestia. Versículo 12. ¿Cómo sabemos que estamos en la gran tribulación? Vea lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy importante. Aquí no dice en ningún momento que esta gran tribulación sea para los que se durmieron, para los que no andaban al día, para los fríos, para los tibios. No dice en ningún momento eso. Más bien lo contrario. Dice que es para los que guardan los mandamientos de Dios. Significa que los santos nos quedaremos. Y recordamos que santo significa apartado para Dios. No es que nosotros, los santos, seamos mejor que los que no lo son. No, para nada. La diferencia es que hemos creído a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Hay solo dos tipos de seres humanos. Los que creen en Jesucristo y los que no creen. Nada más. Así que el creer y obedecerle hace la diferencia y por eso se le llama santos, que significa apartados. No significa que seamos perfectos o que no pequemos. No, significa que hemos sido apartados para Dios. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Después el ángel dice en el 13, y oí una voz del cielo que me decía, escribe. Estamos hablando de la gran tribulación. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, este es el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Al nosotros dar nuestra vida por Jesucristo en la gran tribulación seremos testimonio a todas las naciones. O sea que seremos de testimonio para que otros también en la gran tribulación alcancen a Jesucristo. Cuando Jesucristo regresa, y aquí vamos a lo que sucede en la ira. Entonces no confundamos la gran tribulación, que como ya hemos dicho, es la ira de Satanás contra los hijos de Dios, a confundir la ira de Dios. La ira de Dios comienza ¿cuándo? Cuando termina la gran tribulación. Pero ¿qué evento nos dice que empezó la ira de Dios? Porque he escuchado algunos relatos en estos días de que esto del coronavirus es un juicio de Dios, es la ira de Dios. No nos confundamos. Mientras los hijos de Dios estén en la tierra, la ira de Dios no va a caer sobre la tierra. Esto lo hemos visto ya en el pasado. ¿Se acuerdan cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra? No destruyeron Sodoma y Gomorra hasta que Lot fue sacado de ahí con sus hijos y su esposa. Ya todos saben lo que pasó con la esposa. Pero, ¿por qué lo sacaron? ¿Porque venía gran tribulación? No. La tribulación ya Lot la estaba pasando. Dice la palabra de Dios que este justo afligía su alma cada día porque él vivía ya en angustia y en tribulación. Pero lo que venía ya era juicio, era fuego del cielo, era ira. Entonces somos sacados hasta cuando ocurre la ira. De hecho, la ira no tiene poder sobre los hijos de Dios porque, como ya hemos visto, tendremos cuerpos transformados y las cosas que sucedan en el mundo ya no nos afectarán a nosotros. ¿Cuándo somos transformados? Cuando regresa Jesucristo. Dice que la ira comienza cuando Jesucristo aparece en el cielo. Ese es el día de la ira. Vamos a leer algunos versículos que apoyan esto. ¿Las muertes cuántas serán? Se calcula que la ira va a tener un periodo de duración de 1 año. Esto lo pensamos porque una sola de las copas de ira dura 5 meses. Ahora no vamos a entrar en muchos detalles porque la fe es que usted entregue su vida a Jesucristo y no tenga que pasar por la ira.
¿Cuánta gente muere? Bueno, recordemos que cuando cuando termina la gran tribulación, habrán muerto 1925 millones de seres humanos, muchos de ellos hijos de Dios, que han sido vencidos por la bestia en la forma física de muerte, pero que hemos sido victoriosos. Entregar la vida por Jesucristo es uno de los mayores honores que puede tener un ser humano. Tanto así que hay un premio especial en dar la vida por Jesucristo. Pero en un periodo de un año aproximadamente en la ira mueren 1925 millones, porque es la tercera parte de los que quedaron. Para que ustedes tengan una idea, aquí la cifra vuelve a subir. Vimos que en la gran tribulación mueren 1,5 millones de personas por día, pero en la ira mueren 5,347,000 personas por día en promedio, ¿verdad? Tomando como referencia que hoy actualmente mueren 155,000 y no tiene nada que ver con el coronavirus esta cifra. Antes del coronavirus morían 155,000 personas también. Ahora esto habrá poder aumentado un poco nada más. Vamos a ver, ¿cuándo empieza la ira? El día que viene Jesucristo. Ahora, esta es la parte que se ha confundido, que nosotros no estaremos en la ira. Ahí estoy totalmente de acuerdo y damos gracias a Jesucristo por eso. ¿Qué diferencias hay? Veamos, empieza la ira cuando Jesucristo viene. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré, ¿cuándo regresa Jesús? Cuando se abre el sexto sello, ¿sí? Así como lo hablamos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Eso ya lo hemos visto en Mateo 24. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ya sabemos que la higuera es Israel. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Eso es algo sin precedentes y es algo increíblemente grande, realmente grande. El cielo se enrolla como un pergamino. Esto tira abajo toda la ciencia que nos han enseñado acerca del cielo, ¿verdad? Dice que se enrolla como un pergamino. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso lo podemos ver más adelante en Apocalipsis, que hay un terremoto tan grande cuando regresa Jesús que nunca ha habido sobre la faz de la tierra, ni habrá después de ese. Dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto habla de que una tierra se va a hacer una gran llanura sobre la tierra. Versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Recuerde que hemos hablado de que el dinero no nos puede salvar de lo que viene. No nos puede salvar el dinero, ni la riqueza, ni los amigos, ni nada de eso. Lo único que nos puede salvar del gran día de la ira es que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesucristo y Él sea nuestro único Señor y Salvador y le obedezcamos. Dice: los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Cuando se enrolla el cielo como un pergamino el día de la ira, los habitantes de la tierra verán al Creador de todas las cosas, a ese que tanto negaron, a ese que tanto se burlaron. Lo verán sentado en el trono y de la ira del Cordero verán a Jesucristo y dirán a las piedras que caigan sobre ellos, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta, amigo y hermano que nos escucha. ¿Quién podrá sostenerse en pie en la ira? La única forma que usted pueda sostenerse en pie en la ira es que usted tenga un cuerpo no mortal como este que tenemos ahorita, sino un cuerpo glorificado. ¿Y cómo se puede tener un cuerpo glorificado? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Como el apóstol Pablo nos dice que el día que Jesucristo regresa, los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado, como resucitó nuestro Señor Jesucristo también. Y dice que los que vivamos, los que hayamos quedado. ¿Por qué Pablo dice esta frase, los que hayamos quedado? Bueno, porque después de la gran tribulación en realidad no quedamos muchos, sino contados. Contados con los dedos de las manos y van a sobrar dedos. Los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa
abrir y cerrar de ojos se refiere a una muerte instantánea y una transformación de nuestros cuerpos mortales. Dice que esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esa es la glorificación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, con los cuerpos glorificados, no, la ira no tiene poder sobre ellos, ¿verdad? Sino que más bien iremos a estar con Cristo para siempre. Alábelo, porque así es. Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Todo esto de Apocalipsis 6 nos lleva a Mateo 24. Hemos explicado en varias ocasiones que Mateo 24 y Apocalipsis 6 son paralelos, indican exactamente lo mismo. Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación, hermanos, después de la tribulación empieza la ira. Después de la tribulación, esa palabra después es clave para que usted no se deje engañar por las cosas que han enseñado erróneamente. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, eso ya lo vimos en Apocalipsis 6, la luna no dará su resplandor, porque si se convierte como en sangre no va a dar su resplandor. Y las estrellas del cielo, las estrellas caerán del cielo, eso ya lo vimos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hermanos, eso es importante. La segunda venida de Jesucristo, que da lugar a la ira, es Jesucristo, que se le llama el Hijo del Hombre. Ese hombre es con H, se refiere a Dios. Es en el cielo, hermanos. Recordemos que la bestia es un evento, la aparición de la bestia es un evento enorme, es grande, viene con gran poder, viene con la autoridad y el poder de Lucifer, pero es desde la tierra, ¿verdad? Porque sabemos que sube del abismo, la bestia sube del abismo y sabemos que el abismo está debajo de la tierra. El Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, viene del cielo y dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ese es el día de la ira, hermanos. El día que Jesucristo viene por su pueblo es el día que empieza la ira. Dice que lo lamentarán todas las tribus de la tierra. Eso significa todas las familias de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ya el versículo 31 habla del arrebatamiento, que sucede exactamente en el mismo momento que regresa Jesucristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso significa que en cada rincón del planeta habrá un Hijo de Dios. Seguimos hablando un poco de la ira. Malaquías capítulo 4, ese es el último libro del Antiguo Testamento, hablando del día de la ira. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Esto es juicio, hermanos. Esto no es gran tribulación. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Todos sabemos qué es estopa, ¿verdad? Estopa es la cáscara del coco cuando se seca, que arde de una forma impresionante. Aquel día que vendrá los abrazará. Estamos en Malaquías 4. Ese abrazar significa de brasa, no de un abrazo de cariño, no. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, es importante que esta firma es la firma de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ese es su nombre, el Eterno, el Dios Todopoderoso. Y no les dejará ni raíz ni rama. Pero vea lo que dice el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, en ese mismo día, nacerá el sol de justicia, que es Jesucristo, para nuestras vidas. Y en sus alas traerá, ¿qué cosa? Salvación, exactamente. Y en sus alas traerá salvación, como acabamos de leer, que viene con sus santos ángeles y nos viene a rescatar, a salvar del día de la ira que ha llegado. Y no solamente eso, vea lo que sigue diciendo el versículo, y saldréis. ¿Por qué saldréis? Claro, porque estamos escondidos y atribulados en la gran tribulación, pero también saldréis se refiere a que saldremos del sepulcro, los que hayamos muertos y estemos en la tierra, y saldréis, dice. ¿Por qué?
porque viene la hora cuando el Hijo de Dios hable y los que estén en los sepulcros oirán su voz. Entonces dice que saldremos. Digo saldremos porque puede que nosotros seamos parte de los que son asesinados en la gran tribulación. Podemos morir antes de la gran tribulación también, pero también algunos quedarán vivos, entonces serán transformados. Dice, y saltaréis como becerros de la manada. Eso se refiere al gran gozo y júbilo del regreso de Jesucristo solo para los hijos de Dios. Versículo 3, hollaréis a los malos. Sí, todos aquellos que nos persigan y que nos maten en la gran tribulación, dice, hollaréis a los malos. O sea, que pondremos nuestro zapato encima de ellos, los cuales serán, dice, ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Aquí habla a los hijos, dice. Porque vea lo que dice el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Ahí está la diferencia, hermanos, que nosotros debemos temer al nombre de Jesucristo. Eso es un temor de respeto, no de miedo, sino de respeto. Los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Cuándo? En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque aquí en Malaquías capítulo 4 dice, en el día en que yo actúe. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a una persona decir que Jesús nunca vino, que Jesús ha retardado su promesa de venir, que las cosas, como dice el apóstol, permanecen así desde el principio? ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir que Dios no actúa, que Dios calla, que Dios que ve todo y que calla? Bueno, porque el día que Dios actúa es el día más espantoso en la historia de la humanidad. Porque no viene sentado encima de un pollino de asno, manso y humilde. No. Acuérdense lo que dice Hebreos. Él viene por segunda vez. Por cierto, no viene por tercera vez y no divide la segunda venida en un rapto y en otra cosa. No. Viene solo por segunda vez. Por segunda vez viene sin relación con el pecado. Cuando Él vino a nacer de una mujer, manso y humilde, y hacerse siervo, y no solamente hacerse siervo, sino morir en la cruz, Él vino para salvarnos del pecado. Pero Él ahora viene por la cosecha. Viene a regir las naciones con vara de hierro, y eso lo estaremos viendo en otro video cuando hablemos de los 1000 años del reinado milenial que siguen después de la ira. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está su firma otra vez. Esa es palabra fiel y verdadera que se va a cumplir. En el día que yo actúe. Muchos esperan que Dios actúe, pero lo que no saben es que no podemos resistir en estos cuerpos mortales de que el cielo ahorita se abra y que Dios hable. Nos moriríamos todos, se nos pararía el corazón, hermanos, se nos pararía el corazón, moriríamos todos sin la oportunidad de arrepentirnos y entregar nuestras vidas a Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pedro.